ya con nosotros el ministro de Trabajo, Omar Sereno, gracias por estar acá. Un conflicto, el del transporte en particular, que parece hasta ahora no tener salida, ¿no? UTA y FATAP, ese conflicto que inclusive la semana próxima podría continuar perfectamente, porque no hay nada digamos, ya determinado. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué jurisdicción tiene justamente la provincia en conflictos como ese? La gente espera que se dicte la conciliación obligatoria, pero a partir de ahí... Bueno, gracias, Cruz. Buenas tardes. Encantado. Gracias por invitarme. Bueno, mira, este es un conflicto que ha ido mutando y ha tenido una escalada. Debemos decir que hoy el conflicto está instalado en el orden nacional, en el ámbito de la Autoridad Nacional del Trabajo, pero que empezó siendo, el día lunes de la semana pasada, por la intempestividad del conflicto, un conflicto de la jurisdicción de Córdoba, porque apareció como un conflicto por falta de pago. Exacto. En ese contexto, el Ministerio de Oficio, dado que nadie había pedido la intervención del Ministerio y por la información periodística de que iba a haber un conjunto de medidas de acción directa, que era ese paro parcial nocturno de 22 a 6 horas, decidimos convocar a una audiencia a la cual asistieron las empresas, las 4 empresas concesionarias del transporte y la municipalidad en el carácter de poder concedente. La UTA no acudió a la reunión y yo en ese momento, abriendo ya el proceso, entendiendo que la discusión era por falta de pago y habiendo advertido que las empresas, por expresiones propias y habiendo acreditado constancias ratificadas también por la municipalidad que se había cumplido, dije que era abstracto, no existían motivos para el conflicto y dispuse una intimación a la UTA para que levantaran la medida, depusieran la medida y que las empresas garantizaran el funcionamiento con el control, por supuesto, de la municipalidad. Eso no ocurrió, no tuvimos éxito en esa intimación. No tienen éxito porque, digamos, no tienen total autoridad, dado que el conflicto es de orden nacional. Bueno, a ver, ese conflicto al día siguiente se ratifica y es allí donde dispongo, a última hora del día martes, la conciliación obligatoria. Por un lado, ordenando a las partes abstenerse de continuar con la medida, suspender la que tenían prevista, retrotraer todos los efectos al momento mismo de la existencia del conflicto y dispongo 2 cosas. Por un lado, convocar a la Comisión de Garantías de la Ley de Servicios Esenciales, la 10.461, para que determine una discusión que da vueltas por ahí, que genera mucha polémica en el tema de si es o no un servicio esencial. Sí, que ya lo hablamos particularmente. Bien. Pero dispongo que hasta tanto y mientras tanto se resuelva esa cuestión, se garantice un servicio de contingencia de características similares al que se logró llevar adelante en el largo conflicto de la UTA del año pasado. Sí, nos acordamos. Teniendo en cuenta que el marco regulatorio del transporte en Córdoba, la ordenanza 12.096, el artículo 44, expresamente dice que el mínimo de los servicios que deben garantizar las empresas es del 30%. Esa intimación fue a las empresas, por supuesto, con el seguimiento del poder concedente. La UTA no acata la conciliación obligatoria, las empresas no cumplen con la intimación de poner los coches al servicio y la municipalidad no logra hacer funcionar el servicio. El intendente Mestre el día siguiente aplica una serie de multas que lo ha expresado él a través de los medios, no voy a ahondar en detalles por falta de cumplimiento. El día miércoles el conflicto se traslada a Nación y hoy lo que empezó siendo un conflicto de naturaleza gremial, laboral, por una supuesta falta de pago, en realidad es un combo interesante que se parece más a un lockout patronal metido o enclaustrado en esta discusión de las tarifas, los subsidios. El empresario no paga o no quiere pagar este 5,7% que tenía que pagar en septiembre a la espera de que aumenten las tarifas para poder paliar. Es una deducción lógica muy inteligente la suya. No obstante que en Córdoba las empresas cumplieron con ese pago. Por lo tanto, entendemos que aquí hay una estrategia, una mirada del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no es que hemos tomado distancia, sino que somos muy prudentes, porque si el conflicto ya tiende a ser un factor de presión sobre los intendentes, sobre el municipio, sobre los gobiernos para que haya subsidios, para que haya tarifas, excede lo que nosotros podemos hacer. Sin dudas que el día martes, y esto lo quiero dejar en claro,
Nosotros, sabiendo que la conciliación iba a ser difícil de sostenerla, porque la UTA cuando asume posturas de resistencia y posturas reticentes, nos dificulta mucho la tarea, decidimos poner toda la carne en el asador porque estábamos preocupados esencialmente por la situación del usuario. Exacto. Veíamos que había mucha ambigüedad en los planteos, veíamos que no había acompañamiento del sector empresario. Por supuesto, recibí el aval de mis superiores, de la autoridad. Nosotros estamos convencidos que tenemos que usar todas las herramientas y nos parecía que dejar pasar otro día sin dictar la conciliación obligatoria era una mala señal para la sociedad, sabiendo que nos iba a costar hacerla cumplir. No obstante, el día miércoles, y ya con esto terminamos, si querés, esta narración histórica de los hechos, el conflicto ya se traslada a Buenos Aires, hoy está en el orden nacional, es un conflicto entre UTA Nacional y FATAP, y hoy el conflicto se ha nacionalizado. Nosotros no hemos abandonado la instancia, por supuesto, vemos cómo evoluciona y en función de ello veremos cómo tenemos que seguir actuando. Bueno, voy al usuario, al gran perjudicado, ¿no? En esta batalla que ha sufrido toda la semana pasada. Es muy posible que durante la semana próxima vuelvan a tener esta misma ausencia y que se prolongue, se extienda inclusive el horario de falta de transporte. ¿Es o no el transporte un servicio esencial? Porque a los hechos pareciera definitivamente que no, ¿no? Bueno, es una buena pregunta y está bien que me la hagas para hacer algunas aclaraciones. La calificación de servicios esencial, que es una categoría jurídica, está dispuesta en el orden nacional por la ley 25.877. Concretamente, esa ley establece que son servicios esenciales la producción, generación, distribución de agua, luz y gas, los servicios sanitarios y hospitalarios y los servicios de tráfico aéreo. Esos son los servicios esenciales calificados por la ley. Tráfico aéreo. Tráfico aéreo. Y particularmente, para que también la gente lo entienda, quienes hacen subir y bajar los aviones, es decir, los controladores aéreos, no ni los pilotos, ni las azafatas, ni los aeronavegantes. Digo, concretamente aquellos que tienen sobre su responsabilidad hacer subir y bajar los aviones. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que esas actividades per se deben en todos los casos garantizar una dotación mínima de servicios para que no haya una interrupción absoluta de ese servicio, porque pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas. Este es el concepto de esencialidad que marca la ley, siguiendo un poco OIT. La ley dice, la nacional, que otras actividades y otros servicios, por su duración, por su extensión, por su afectación, podrán ser declarados como tales por una comisión de garantías, que es una comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo previo a estudiar el conflicto, donde la comisión le puede decir a un conflicto, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, de camioneros, que en principio no es esencial, si por la extensión se produce un desabastecimiento de combustible, dinero en los cajeros, acumulación de basura, podrá establecerse servicios mínimos. Bueno, en el orden provincial, y acá vamos a meternos tal vez en una polémica que se ha generado en los últimos días, especialmente con el legislador Ardú y con Vicellares, que han hecho algunos cuestionamientos críticos. Claro, que han estado pidiendo puntualmente que se aplique, ¿no? Bueno, y bien vale que yo haga esta aclaración. El año pasado, durante el largo conflicto del transporte, se sanciona una ley para acompañar al municipio en ese conflicto y como consecuencia de ese conflicto, que es la ley 10.461, que es una ley de aplicación provincial para conflictos generados en el ámbito de la provincia que son propios de la administración del ministro de Trabajo. Es decir, si el conflicto es nacional y que tiene rebote en Córdoba, no es un conflicto que administre el ministro de Trabajo, porque es un conflicto que administra el ministro de Trabajo de la Nación. Por ejemplo, el paro reciente de la Confederación General del Trabajo y de la CTA del orden nacional. En esa ley, la ley de Córdoba no declara esencial al transporte, pero lo declara servicio público de importancia trascendental y dice, en el artículo 2, que al igual que la recolección de basura, también deben ser alcanzados por el establecimiento de servicios mínimos cuando el paro tenga una envergadura que afecte gravemente el interés de los usuarios. Fenómeno. Acá la afectó. Bien. Entonces, ¿por qué no se termina de aplicar? El ministro de Trabajo dispuso en la resolución del día martes convocar a la Comisión de Garantías, que ya está trabajando para definir
de una vez y para siempre cuántos son los servicios, la dotación de personal y de vehículos que deben tener estos conflictos, y dispuso que se debía establecer un servicio contingente de emergencia. Eso está en el punto 4 de la resolución, que por supuesto está a disposición de los medios. Esa resolución, en ese servicio de emergencia, dice que se debía establecer un esquema de servicio similar o igual al que habíamos hecho el año pasado en el largo conflicto en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la municipalidad, con la participación del Ministerio de Gobierno, para lo cual las empresas debían poner los coches a disposición, los conductores, y ya ahí lo digo en la resolución, que podrán ser trabajadores convencionados no adheridos al paro, personal jerárquico con capacidad para manejar, inspectores, supervisores. No tuvimos éxito porque las empresas no acompañaron la intimación, de ahí las sanciones del intendente como poder concedente, las multas que hacía referencia a vos. Y no obstante, también debo decir, porque esto creo que merece saberlo la ciudadanía, que el marco regulatorio, los pliegos de licitación y los contratos de concesión obligan a las empresas a que tienen que garantizar siempre un 30% de los servicios troncales en cada una de las frecuencias. Por lo tanto, en conclusión, los servicios de transporte tienen ya regulación desde los pliegos o el marco regulatorio que maneja la municipalidad, ese referente del plan de contingencia del conflicto del año pasado, y próximamente, cuando la Comisión de Garantías se expida, vamos finalmente a decirle a las empresas, a la UTA y a los poderes concedentes cuál es la dotación que hay que poner a disposición para que el servicio funcione sin que llegue a tener una interrupción absoluta. A ver, según lo he escuchado, y esta es mi opinión, la normativa es clarita y me parece que hasta está bien hecha. El tema es que hay que ajustar algo más para que se termine cumpliendo, o esta comisión que está evaluando y tarda o es medio burocrática para ponerse en marcha, ¿no? Porque pasaron 5 días de la semana y no se pudo hacer nada, y se vienen tal vez otros 5 días más, y eso está faltando, ¿no? Bueno, acelerar a lo mejor el tiempo, si es que se pudiera. No es tan sencillo. La comisión debe emitir informes técnicos y deben estar fundados, lleva un proceso de estudio. Esto lo hicimos en el sector de EPEC, donde hemos resuelto el problema, está resuelto en el tema de salud. Es más complicado en el transporte. No obstante, insisto, aún y hasta tanto eso ocurra, hay referencias. Ocurre que aquí no están colaborando las empresas. Y esto lo digo, seguramente puede que moleste a alguien, no están colaborando las empresas. Creo que las empresas están ejerciendo a través de la FATAP en el orden nacional una fuerte presión que va en línea con la garantía de que les otorguen incrementos tarifarios o en línea que les otorguen más subsidios. No es un tema del que yo deba hablar, pero evidentemente es el tema que creo que motivó esta medida. Por lo tanto, este es un conflicto que tiene muchas aristas, gremial, bastante extraño, de una doble naturaleza que seguramente se va a desentrañar en algún momento, y ahí podremos ver tal vez un poco más de claridad. Tengo 2 minutitos nada más para que nos explique brevemente cómo se está viviendo el conflicto a nivel empleo, suspensiones, falta de empleo, digamos, cómo en el ministerio están percibiendo esta situación, ¿no? Y cómo es posible paliar o intentar que esto no se produzca o no se siga produciendo. Estamos en un momento de complejidad, momento crítico. Creemos que se va a profundizar una tendencia negativa. Hay muchas cuestiones que ya empiezan a aflorar. En tiempos de crisis el trabajo queda afectado absolutamente y de manera inmediata. Es quizás uno de los grandes componentes. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a tener enormes dificultades para sostener su producción, se comienza a generar una capacidad ociosa instalada importante, cae el consumo, la inflación ha hecho que la evolución de los costos hace que el poder de compra de los salarios corra muy por detrás. La gente comienza a hacer sus ajustes hacia el interior de sus organizaciones familiares y personales, y evidentemente esto va a impactar en el mundo del trabajo. Y ahí se dan muchas cosas. Se da trabajo que no se crea. Empresas que pretendían o pensaban contratar trabajadores suspenden esa decisión. Por lo tanto, en la natural respuesta que da en el juego de oferta y demanda del que quiere entrar y el que necesita no se da.
empresas que no pueden sostener los trabajadores porque se les achican los niveles de producción, por lo tanto les sobra personal. Eso genera dos cosas: baja de salarios, suspensiones, y la peor, la tercera, que son despidos o expulsión de mano de obra. También genera otro factor que, aún con gente trabajando, el trabajo no alcanza, gente que sale a buscar otro empleo. Así es. Gente que no buscaba trabajo comienza a ir a buscarlo porque las condiciones en las que vivía ya no le alcanzan, entonces va a buscar una alternativa. También se produce una ralentización o una suspensión de la cadena de pagos, con lo cual comienza a haber conflictos por la regularidad salarial. Es decir, todo ese elemento lo estamos comenzando a vivir más acentuadamente, y en ese contexto el Ministerio de Trabajo cotidianamente tiene diversidad de audiencias de negociación, de procedimientos preventivos de crisis de empresa, de negociación de suspensiones. La idea es, y esto creo que también va como mensaje para las organizaciones empresarias y los sindicatos, tratar de afrontar la crisis tratando de que no sea el empleo la variable de ajuste más sencilla o más rápida. Hay que tratar de retener a la gente, hay que tratar de bajar a lo mejor las expectativas, hay que tratar de absorber pérdidas. Creo que los trabajadores lo hacen en el momento en que aceptan suspensiones o en el momento en que aceptan bajas en los salarios o que le paguen los salarios fraccionados o el diferimiento de aumentos salariales que hoy no se pueden pagar. Sí, se está luchando en este entre todos. sentido me parece que las empresas, y es algo que lo planteamos siempre, deben intentar bajar sus expectativas, absorber esas pérdidas y tratar de retener la mayor cantidad de personal. Esperemos que la crisis no dure mucho tiempo, que comience un rebote y un proceso de recuperación, y bueno, en el mientras tanto estamos preparados para trabajar con esas herramientas para que no entremos en una situación de crisis más profunda. Muchas gracias, ministro. No, gracias, muy amable. Cruz, muy amable. Nos estamos despidiendo, nos vamos, nos encontramos dentro de muy poquito, en una semana nada más. Adiós, que disfruten el domingo. Chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.